hoy vamos a hablar de comunicación no verbal. Sí, en la radio vamos a hablar de comunicación no verbal y de otro tipo de comunicaciones no verbales que seguramente no sospechan. Dicen los expertos que en una conversación de tú a tú, el 70% de la comunicación que se transmite es no verbal. Estamos hablando de gestos, estamos hablando pues de entonaciones, bueno, eso no sé si sería verdad, pero bueno, muchísimos aspectos que condicionan, como decíamos, hasta el 70% del mensaje sin que nosotros no nos damos cuenta. Pero es que hay otros aspectos de los cuales nos ha provisto la evolución o la naturaleza que también comunican muchísimo y de eso sí no tenemos ni idea, y estudios sí los hay, y por eso nos los va a traer Ramón Bernardo. Estamos hablando de las feromonas, el lenguaje secreto de los seres vivos. Así es como ha titulado el post correspondiente en Hola, soy Ramón, y la verdad es que es un tema absolutamente apasionante. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues encantado de estar aquí en la Radio Guadalajara, en Alcarria Televisión, para hablar una semana más de salud. Y esta semana he decidido hablar de las feromonas, ¿no? Las feromonas que es un tema, ya sabes que últimamente estoy intentando sacar temas que se me plantean, ¿no? Sí. Que se me plantean en la vida o en la consulta, ¿no? Y las feromonas es un tema que se me ha planteado, porque el otro día vi un anuncio y luego de casualidad de la vida vi una colonia que ponía con feromonas. O sea, las colonias ya llevan feromonas Ya. y tal. En Claro, fin, ya las sabemos colonias, que todo lo que vemos en los anuncios hay que pasarlo por el filtro comercial primero la- y la- después sacar propias conclusiones. las colonias sirven para darte buen olor, para que uno se sienta bien, pero también sirven, ya lo sabes, todo el mundo lo sabe, para ligar, ¿no? O sea, que Para un tío bien seducir, perfumado liga más. o no necesariamente, es simplemente una tarjeta de presentación. En Claro, fin. efectivamente. Un olor siempre es, bueno, y esto es como todo, tener su propio olor, o sea, tener su propia colonia, que además ya sabes que Ujú. las colonias, los perfumes, cuando entran en contacto con la piel se personalizan, ¿no? Es una Ah, cosa no sabía curiosa yo esta. eso. Ah. Sí, sí, porque nosotros tenemos una piel que es única, o sea, nuestra piel es única, ¿no? O sea, es Ujú. nuestra, es única, y al estar en contacto con los productos químicos que llevan la colonia, vimos que esos productos químicos se transforman y convierten ese olor en un olor particular, ¿no? O Sí. sea, la misma colonia no huele igual en ti que en mí, José Ujú. Luis, ¿vale? Claro, claro, claro. De acuerdo. Bueno, pues Entonces, vamos es, ahora, entonces por claro, eso, y es, vamos a hablar de las feromonas. Las claro, feromonas que eso te iba a decir son. porque las feromonas, bueno, ahora enseguida lo explicarás, pero me parece que tienen bastante que ver con el olfato, por eso mencionábamos Las lo de las colonias. colonias y Venga, tal. ¿por dónde empezamos? Claro, tienen que ver, las feromonas no son exclusivas de los animales ni del hombre y son también en las plantas, ocurren también en las plantas utilizan feromonas. El principio de las feromonas es que es una sustancia que se, diríamos, expulsa al exterior, ¿verdad? El concepto de hormona es una sustancia que se produce en el organismo, que produce en las glándulas de secreción interna y que actúa en un sitio lejano donde se producen, ¿vale? Eso es una hormona. Y las feromonas sería una hormona que se produce hacia el exterior, ¿no? Que producimos hacia el exterior con diversos fines, ¿no? Por ejemplo, hay feromonas de alarma, ¿no? Que son las que exhalan, por ejemplo, las abejas cuando se ven en peligro producen todas feromonas, eso alerta a todas y todas son capaces de actuar de manera coordinada atacando al individuo que les está atacando la colmena. Imagínate que viene un oso, ataca una colmena, las feromonas se ponen en marcha por medio de las abejas y todas van a atacar el oso, ¿no? Esos son feromonas. También hay feromonas sexuales, ¿no? Las feromonas están diseñadas para atraer a parejas potenciales. Eso ocurre mucho entre animales, muchísimo, ¿vale? También están las territoriales, que marcan un territorio. Feromonas son lo que producen los perros, los gatos cuando orinan o cuando exhalan ventosidades, ¿verdad? Ahí hay feromonas que quedan en el ambiente y que son que sirven para dar mensajes, ¿no? Mensajes de que este es mi territorio o de que estoy en celo, ojo con eso, ¿vale? Mm. ¿De acuerdo? Hay feromonas agresivas, ¿vale? Algunos insectos, pues como he dicho, las abejas, por ejemplo, producen esa situación de alarma que luego las vuelve agresivas. Y las hormigas son las que dejan un rastro de feromonas. Ujú. Cuando encuentran alimento, dejan un rastro de feromonas para que el resto de las hormigas sigan ese rastro hacia el alimento, ¿no? Y todos lo hemos visto, todos hemos visto hileras de hormigas que siguen un sitio y por qué siguen ese camino,
porque está impregnado de feromonas que van dejando para que las otras sepan dónde guiarse, porque las hormigas es la manera de comunicarse, no tienen capacidad de conversación, pero sí tienen esa capacidad de comunicación. Ojo, que el habla no es la única manera, como tú bien decías al principio, de comunicación. Es algo más, ¿no? Pero hay muchas maneras de comunicarse. No se puede comunicar con gestos, con el lenguaje corporal que hablábamos, pero también con feromonas, ¿no? Ujú. ¿Y Muy bien, cómo es decir, funcionan las feromonas? entonces serían hasta aquí a ver si lo voy asumiendo, a ver si lo vamos asumiendo correctamente, serían como pistas químicas que los organismos van dejando y esas pistas contienen una información determinada en función de las circunstancias, ¿no? Claro, exacto, correcto. Diríamos que por ejemplo, las hormigas, ¿no? Las hormigas también tienen feromonas de alerta, también tienen feromonas. Las hormigas utilizan mucho. Los animales estos que viven en comunidad, que crean comunidades coloniales, utilizan mucho las feromonas, ¿no? Entonces puede haber una feromona específica para alertar, una feromona específica para atacar, una feromona específica para dirigir un camino, ¿no? Y en definitiva son sustancias químicas que se depositan en el ambiente y que las otras hormigas son capaces de reconocer, ¿no? Ujú, Eso lo podemos aplicar a las hormigas, a las plantas y también a los humanos, ¿no? ujú. En los mamíferos hay un órgano llamado vomeronasal, el vómer es una estructura, ¿no? Que está ubicado cerca de la cavidad nasal. En los humanos no se ha encontrado ese órgano como tal, ¿no? Entonces partiríamos que es el olfato, ¿no? El olfato de los humanos comparado con el de muchos animales, es muy limitado, ¿vale? El gusto también. Entonces, hay animales que tienen un olfato muchísimo más desarrollado que nosotros. Nosotros en realidad tenemos un olfato muy, muy limitado y es muy complementario al gusto. Sabes que el gusto, en Ujú. realidad, nosotros detectamos solo cuatro sabores básicos y es el olfato el que complementa, el que es capaz de dar, ¿vale? Entonces, nuestro olfato, aun siendo limitado, nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, lo de las feromonas, todo el mundo sabe lo de la existencia de las feromonas en los humanos, porque hay una cosa que se llama la sincronización menstrual. En una casa donde hay varias chicas, varias mujeres que están en la etapa sexual de fertilidad, pues todas se coordinan la regla y todas tienen la regla al mismo tiempo. Y eso es por las feromonas, Ah, ¿vale? ajá. Las feromonas que exhalan con el sudor hace que se produzca esa sincronización menstrual que es muy característica y conocidísima, ¿no? Ujú. Luego, sí que, por ejemplo, se han detectado algunas sustancias, sobre todo en el sudor, que puede movilizar reacciones químicas tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Lo veremos ahora más y vamos a hablar un poquito de las feromonas y la atracción sexual, ¿no? Ujú. Entonces, en algunos animales, como las polillas, por ejemplo, es muy curioso porque las feromonas sexuales son extremadamente efectivas, ¿no? El macho puede detectar a una hembra lista para apearse a kilómetros, o Vaya. sea que fíjate tú y se desplaza lo que haga falta, ¿no? Lo que haga falta. En los humanos el tema no es tan fácil, no es tan complicado, parece ser que hay determinados compuestos químicos, la androstenona, el estratetraenol, que son feromonas que se producen con el sudor y que pueden producir una cierta atracción sexual. Yo siempre he dicho, hablando de las feromonas en broma, José Luis, que donde más se liga es en los gimnasios y en las discotecas. ¿Y tú Sí, sabes claro. por qué, José Luis? Porque se Porque se suda. suda. Claro. Porque se suda, me explico. Exacto. El sudor exhala esas feromonas y eso produce atracción, ¿no? Atracción entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres Hombre, y quiero yo los pensar hombres, que lo ¿no? de ir a trabajar la tableta y los bíceps y todo eso también tiene algo que ver porque no dejamos de ser mamíferos. Y en las discotecas, Claro, pues, no ¿qué te voy a dejamos decir? La de predisposición, lucir quizás. nuestro cuerpo, Sí, ¿no? sí, sí. En las discotecas también. Sí. Cuando se va a las discotecas, o sea, es todo un fenómeno complejo, porque en la discoteca, en los gimnasios se pone uno el modelito y lucir, lo dices tú, el pectoral depilado, Sí, ¿no? sí, sí. Y en las discotecas, pues no deja de uno de ir arreglado,
Sí, sí. pues, Y predispuesto, sobre todo. predispuesto, entonces el ambiente, y encima se suda, pues es que es el ambiente Pues perfecto, ya ¿no? O está. sea que yo como soy una persona que no me gusta sudar, a mí no me gusta sudar, José Luis. O sea, yo nunca me encontrarás en un gimnasio ni en una discoteca, eh, salvo que vaya muy obligado, no me vas a encontrar porque a mí sudar no me gusta, a mí sudar me parece de pobres, ¿qué quieres que te diga? Y no me gusta. Vale. Bueno, pues el sudor, las discotecas, las feromonas, ¿no? Sí. Las feromonas, Entonces, es que uno de los epígrafes que estoy siguiendo, evidentemente, todo esto que me comentas en este completísimo artículo que has publicado en holasoyramon.com, y ahí hay una pregunta retórica: feromonas y atracción sexual, ¿mito o realidad? De mito nada, ¿no? algo hay, ¿no? O Ah, sea, también, vale. hay mucho mito, pero algo hay. O sea, Bueno. algo hay porque efectivamente hay sustancias que están acreditadas, que se expulsan con el sudor y que ejercen esa labor, ¿no? Esa labor de atracción. Date cuenta que el enamoramiento, el ligar, eso es una cosa compleja, ¿no? En que intervienen muchos factores. Y seguro que las feromonas también. Seguro que también interviene lo que tú decías, la predisposición, Ujú, el cuerpo como elemento de atracción, ¿no? Pero también intervienen cuestiones como el sentido del humor, la capacidad de diálogo, la capacidad de empatía, la capacidad del lenguaje corporal, me explico, ujú. todo eso influye, ¿no? Y eso es importante para ligar. Ligar no es cuestión solo de belleza, aunque lamentablemente algunas veces solo sí, Sí. pero ahí intervienen más cosas, ¿no? Entonces, ahora que estamos hablábamos de perfumes, dicen perfumes con feromonas y tal. Entonces, como si fueran unas gotitas mágicas, ¿verdad? Yo creo que perfumes con feromonas no hay. Y los estudios que se han hecho con feromonas, pues no son demasiado concluyentes. Lo que sí que parece que la feromona parece que te puede dar confianza en ti mismo. O sea que eso que hablamos del sudar, que a mí no me gusta, pues puede producir esa sensación de confianza. Y hay un estudio del 2002 de McCoy y Pitino, que afirman en que las feromonas podían reportar un mayor éxito, o sea, el uso, las personas que usaban productos con feromonas podían tener más éxito en las interacciones románticas. Está siempre el factor de si es verdad que eso es por la feromona o es el efecto placebo, porque si tú te pones una colonia que te dice feromonas, ligas seguro, pues es que eso te da confianza y te ayuda a ligar. ¿Me explico, José Luis? Ujú. O sea, que es muy difícil discernir lo que de verdad es el efecto feromona a lo que de verdad es el efecto placebo confianza, ¿no? Ujú. Pero bueno, en cualquier caso, las feromonas existen y podrían eh, eh, servir, contribuir, diríamos, aderezar, pues esa tarta que sería el de ligar, ¿no? El de establecer relaciones amorosas. ¿De Ujú. acuerdo? De acuerdo. Bueno, Pues vale. eh, Y que no son fundamentales, pero bueno, es como todo, es como la sal al huevo frito. No es fundamental, pero sabemos, ¿vale? bueno, si lo como decíamos, si la evolución no nos las ha puesto encima, será por algo, porque, en fin. Hombre, está claro, eso está claro. Entonces, claro, van surgiendo preguntas. Estos perfumes supuestamente con feromonas, ¿esto significa que las feromonas se pueden sintetizar? O sea, el organismo las genera de manera espontánea ante determinados estímulos, entiendo, pero Hombre, sí, mira, las feromonas aunque son sustancias químicas, comparada con otras relativamente simples, pero claro, son sustancias complejas. ¿Que se puedan sintetizar en el laboratorio? Posiblemente sí, porque actualmente yo creo que se puede sintetizar muchísimas cosas en laboratorio, pues posiblemente se puedan sintetizar y si no sintetizar, imitar, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la industria del perfume, la industria de las colonias, están intentando sintetizar supuestas feromonas para incluirlos en sus perfumes, ¿no? Y tener mayor venta, que al fin y al cabo es lo que se pretende. A mí las colonias y los perfumes siempre me han parecido productos absolutamente superfluos, que son absolutamente innecesarios, pero bueno, que el que quiere que las use, como todo en la vida, ¿no? O sea que, bueno, pues está ahí. Mira, cómo tenemos feromonas
en la naturaleza, posiblemente los mayores maestros de las feromonas son los insectos. Ya hemos hablado de La las polilla. hormigas, de las mariposas nocturnas y tal. Desde luego son los animales que utilizan las feromonas como elemento de comunicación principal, ¿vale? Y, por ejemplo, los mamíferos también, ¿no? Pues son grandes usadores de feromonas. Los perros, pues ya lo hemos dicho, para marcar su territorio, para comunicar su presencia también. No olvidemos que los perros tienen un olfato un perro posiblemente huele a otro perro antes de verlo. Me explico. La mayoría de los perros huelen a otro perro antes de verlo, ¿no? Por ejemplo, y los elefantes machos, por ejemplo, en celo producen grandes cantidades de feromona en una glándula que está cerca de los ojos, ¿no? Para atraer a las hembras. Y es muy curioso porque también es muy efectivo y eso hace que las hembras recorran grandes cantidades de espacio para acercarse a estos animales grandísimos en celo. Imagínate lo que secretará un elefante en feromonas. Vamos, tienes para llenar ahí miles y miles de envases de perfume. Sí. Y las plantas también utilizan feromonas a su manera. Muchas feromonas de estas sirven para que los insectos vayan ahí a la, a la- a la- a la- a la- Claro, a claro, la- claro. y realicen la labor de polinización, que eso es fundamental. Sí, sí, sí. Porque te das cuenta que muchas plantas dependen de los insectos para su reproducción totalmente. Y luego, en la, en la, en la industria, el humano, como siempre, sabe utilizar estas cosas y, por ejemplo, en el control de plagas es importante porque utilizando sustancias que pueden confundir a los insectos, imagínate que, que hay una plaga de lo que quieras, de la langosta verde, ¿verdad? De saltamontes, que eso, hay películas de eso y tal. Pues si tú atraes a los machos a un determinado sitio colocando un aerosol de feromonas, por ejemplo, imagínate que estamos en grandes campos de cultivo y dices, vamos a este bosque a colocar un difusor de feromonas femeninas de la langosta verde para que los machos acudan ahí. Acuden ahí y se evita que acudan al sitio donde están las hembras y en consecuencia donde se podrían reproducir. ¿Me explico? Y esto Y eso, controlaría la plaga, claro. claro, y Se controlaría la limitaría la plaga, natalidad y claro. Sí. evitaría la reproducción y encima desplazaría a una gran cantidad de estos insectos a un sitio lejano de los cultivos, ¿no? O sea, fíjate qué cosa tan original, Desde tan luego, desde luego. ecológica también, porque al fin y al cabo no haces daño, no empleas insecticidas, no, me explico, solamente evitas la reproducción. A lo mejor tampoco es muy ecológico evitar la reproducción, pero bueno, eso es otro tema. Y luego, por ejemplo, en medicina, pues a lo mejor la aplicación, hablamos un poco hipotéticamente, de personas que tienen una capacidad baja de relacionarse con otras o que tienen ciertas frustraciones, pues a lo mejor el uso de feromonas contribuía a superar esas deficiencias, ¿no? Y luego, por supuesto, en productos comerciales, en perfumes, en velas, en cosas así y tal, pues está claro que también, ¿no? Oye, Y sí, quería preguntarte, bueno, la pregunta la tienes ya planteada aquí en el artículo, y es que, claro, a 10 días de San Valentín muchos estarán diciendo, es que el concepto es estupendo, pero es que esto de que se generen espontáneamente, ¿podemos controlar las feromonas? Es lo que se estarán planteando. Pues de momento, controlar nuestras feromonas sería estupendo, porque imagínate que encuentras a la chica Claro. guapísima esa que te gusta tanto y tienes ahí un pulsador y dices bam, 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 y feromona, 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 a ver si hay suerte, ¿no? A ver si la chica capta el mensaje, ¿no? Pero eso de momento no existe, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en un futuro a lo mejor haya algo, seguro, seguro, porque estas cosas, ¿sabes? Esto de la industria de ligar, ¿sabes? Que genera muchísimo, todo esto de la industria amorosa, sexual, ¿no? Y genera muchísimo merchandising, ¿no? Mucho mercado y desde luego, pues las feromonas es una cosa que está por explotar y que desde luego sí, seguro que hay laboratorios que están investigando encontrar esa sustancia
que produce atracción sexual, atracción romántica, ¿no? Seguro, seguro. Es que claro, en realidad sería el mismo planteamiento que el de los perfumes, de es decir, vale, pues sí, vamos a dirigirlo cuando y cómo nos convenga a nosotros, pero en fin, esto ya no nos meteríamos en otros campos casi de ciencia ficción, ¿no? Porque el poder usar este tipo de sustancias naturales y que están tan asumidas desde que la humanidad es humanidad, o desde que prácticamente a humanidad o plantas o animales, el tratar de dirigirlo, el tratar de manejarlo, supongo que es algo que muchos Tú, tú imagínate, José Luis, que sale un producto, una feromona eficacísima, ¿no? Que tú te sí, la pones y atrae. Pero claro, el precio de esa feromona no será barato, será muy caro. Imagínate que esa feromona vale el frasquito $10.000. Vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Pues claro, lo compraría Donald Trump, Elon Musk, pero tú y yo no nos gastaríamos $10.000 en el frasquito, ya, ya, según la no, venta, ¿no? pero fíjate que Porque nosotros, claro, los tenemos. un día cualquiera que haya comprado, los que has mencionado, cualquiera que haya comprado ese frasquito, se le va un poquito la mano con la dosis y resulta que sí, que le funciona Bueno, y porque atrae resulta que es como, atrae a ellas, pero también a ellos y a ellas, a mansalva. hombre, claro, o es Claro, como la película de Buster Keaton. ¿Te acuerdas de esa película de Buster Keaton que va corriendo por la calle y le van persiguiendo sí, cientos de novias, ¿no? eh, Pues todas ahí, claro, pues sería claro. lo mismo. Te pasas del asunto y te van persiguiendo ahí cientos de novias como a Buster Keaton, ¿no? Es en esa película maravillosa, ¿no? En fin, bueno, pues ya hemos aprendido muchísimas cosas sobre las feromonas, ya hemos desterrado unos cuantos mitos y ya hemos reforzado algunos aspectos que para muchos serían a lo mejor parte de la ciencia ficción orgánica, ¿no? Pero no, que son ciertos, que es que eso está ahí, eso existe no solo en los seres humanos, no solo en las plantas, no solo en los animales y no solo con las utilidades para las cuales se generaron con la evolución, ¿no? Sino también para otras muchas que se han encontrado y que hemos visto que son muy útiles. Ramón, muchísimas gracias por esta estupenda revisión del mundo de las feromonas y nada, ya saben que lo mejor, digamos, el método tradicional, que se generen de manera espontánea y ponerse guapete y sobre todo ser educado, eso sí. Totalmente apoyo totalmente lo que dices. Efectivamente, lo que hay que hacer es ser uno mismo y si uno liga poco, pues conformarse, no pasa Pues ya nada, está. tampoco pasa nada y tal. La vida no es solo eso y arreglado, no pasa nada. Pues nada, que me despido, ¿te parece? Perfecto. Pues nada, nos vemos mañana en el cine.